Pablo Neruda es reconocido como un poeta principal de la literatura universal. Pero, ¿cómo este humilde muchacho de Temuco llegó a convertirse en uno de los poetas más traducidos de la historia y uno de los personajes más importantes de la cultura del siglo XX? Su historia comienza el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, al sur de Chile. Hijo de padres ferroviarios, Neftalí Reyes Basualto, su verdadero nombre, tuvo una tranquila infancia en Temuco, ciudad a la que se trasladó junto a su familia a pocas semanas de su nacimiento, luego de la muerte de su madre. Desde muy niño aparece su condición de poeta instalada como una vocación inclaudicable que trae aparejadas serios problemas con su padre y un futuro incierto. Cuando tenía 20 años de edad y luego de trasladarse a Santiago y publicar sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, su nombre comienza a distinguirse entre los poetas chilenos. Se le nombra cónsul en Oriente, cargo que ejercerá entre 1928 y 1931. Allá, en Rangún, Ceilán, Java y Batavia, en medio de la extrañeza y la soledad, escribe Residencia en la Tierra, quizá lo más valorado de su obra, y se casa con su primera mujer, la holandesa María Antonieta Hagenaar. Vuelve a Chile, pero nuevamente en 1933 el gobierno lo nombra cónsul, esta vez en Buenos Aires. Esta corta estadía comienza lentamente a cambiar la personalidad de Neruda. Allí conoce a Federico García Lorca, naciendo entre ellos una amistad de admiración y afecto. Pero es su llegada a España, a Madrid, a mediados de 1934, un Madrid en que la efervescencia cultural, social y política está en su apogeo, la que termina por transformar su personalidad, lo que se verá reflejado en su posterior compromiso político. Influye en este cambio su encuentro con Delia del Carril, una argentina de mundo, 20 años mayor que él, con quien inicia una relación que da fin a su matrimonio con María Antonieta Hagenaar. Su compromiso político quedará manifiesto cuando en 1939, estallada la Guerra Civil y muerto su amigo Federico García Lorca, vuelque sus esfuerzos en el traslado de más de 2.000 refugiados españoles, desde Francia a Chile, en el barco Winnipeg. Mi poesía en su lucha había logrado encontrarles patria, y me sentí orgulloso, escribiría después. En 1945, Neruda es elegido senador de la República de Chile. Luego, en 1948, es desaforado y se inicia una persecución política en su contra. El poeta permanece clandestino y fugitivo para reaparecer sorpresivamente en París en 1949 para el Congreso Internacional de la Paz. Es el momento en que la figura de Neruda tomará un carácter internacional. Viaja a México y publica Canto General, en edición ilustrada por David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Allí se reencuentra con Matilde Urrutia, con quien había tenido un fugaz romance en Santiago. Regresa a Chile en 1952 y continúan con Matilde un amor, primero clandestino y que se prolongará hasta la muerte del poeta el año 1973. Compran un terreno pequeño en los faldeos del Cerro San Cristóbal, en el barrio de Bellavista. Neruda bautiza la casa como La Chascona, palabra quechua que significa despeinada, en honor a Matilde. En 1953 comienza la construcción de la casa. Neruda le pide a su amigo, el arquitecto catalán Germán Rodríguez Arias, que realice esta labor. Este proyecta la vivienda orientada hacia el sol, pero Neruda quería vista a la cordillera, así que dio vuelta el plano. Germán Rodríguez tuvo que reconocer que la casa terminó siendo creación más de Neruda que de él.
En febrero de 1955, Pablo Neruda se separa de Delia del Carril y llega a vivir a La Chascona, donde ya se había instalado Matilde hace más de un año. Su amor clandestino llega a su fin, para comenzar una relación que duraría hasta la muerte del poeta 18 años después. Comienzan las ampliaciones y la compra de un terreno aledaño. Entonces, hacia 1958, la casa es tal cual como la conocemos ahora. Tres grandes volúmenes separados en pendiente, unidos en el espacio exterior por escaleras y terrazas, todo en formas irregulares, distintas alturas y materiales, actuando la vegetación como un elemento unificador. Neruda modela sus espacios de forma absolutamente personal, ajeno al gusto señorial y burgués. Crea un ambiente íntimo, reflexivo, en oposición a los diseños expuestos que imponen los criterios de la publicidad y el prestigio. El recorrido de esta particular casa se inicia por el bar continuo al comedor, donde comienzan a asomar las colecciones de pinturas y bodegones antiguos. Además, algunos objetos que corresponden a artesanía típica chilena, especialmente figuras de greda de Quinchamalí, que por los tiempos en que Neruda los compró y atesoró, no eran en absoluto valoradas e impensadas como objetos de decoración. Este aporte del poeta en cuanto al rescate de lo chileno, que está tan presente en su poesía, constituye parte importante de lo que la figura de Neruda ha devenido en el imaginario nacional, poniendo en valor aquello que correspondía a lo más popular y humilde. En 1970 asume la presidencia de la República Salvador Allende, transformándose en el primer presidente socialista elegido democráticamente en América Latina. En el año 1972, Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura, distinción que ya antes, en 1945, había recibido otra chilena, la poeta Gabriela Mistral. Este galardón lo recibe mientras ocupaba el cargo de embajador de Chile en Francia. El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar de Augusto Pinochet cambia el destino de Chile para siempre. La historia de La Chascona no es ajena a este terrible suceso. El 23 de septiembre, a 12 días del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, Pablo Neruda muere en la Clínica Santa María de Santiago. La Chascona, al igual que la Sebastiana en Valparaíso, habían sido objeto del más brutal vandalismo el mismo día del golpe. Más que robar, los autores del ataque tenían el afán de destruir. Obstruyeron la acequia que corría por el patio para que el agua inundara la casa. Matilde insistió en velar al poeta en el hogar que habían construido juntos. Así quedaría evidencia de lo que estaba ocurriendo entonces en Chile. ¿Qué se había hecho de esta casa que hasta hace poco era alegre y florida? ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta destrucción? Se preguntaría después Matilde Urrutia. Junto a unos pocos amigos pasaron esa fría noche en el living que tenía los vidrios rotos. Al día siguiente, desde La Chascona salió el cortejo al que, a pesar de la intimidatoria presencia militar, se fue uniendo cada vez más gente. Así, los funerales del poeta se transformaron en la primera manifestación popular de repudio a la dictadura militar que se había instalado en el país. En la primavera de 1975, Matilde decidió reconstruir La Chascona. Durante los siguientes años, ella se empeñó en conservar y difundir el patrimonio literario y material del poeta. El sábado 5 de enero de 1985, luego de luchar contra un cáncer, Matilde muere en La Chascona.
Ella se había transformado en uno de los poderosos símbolos de la defensa de los derechos humanos y de la lucha por la recuperación de la democracia, que llega recién 5 años después, en 1990, con la asunción del presidente Patricio Aylwin. Antes, en 1986, y por disposición de Matilde, se crea la Fundación Pablo Neruda, a cargo del patrimonio de las 3 casas del poeta: la Chascona en Santiago, la Sebastiana en Valparaíso y la Casa de Isla Negra. Sus oficinas se instalaron oficialmente en la Chascona, que se convirtió en una casa museo destinada a difundir la vida y obra del poeta, además de ser un importante centro de la cultura nacional, impartiendo talleres y realizando actividades abiertas a todo público. Después de la recuperación de la democracia en Chile, el 12 de diciembre de 1992, los restos de Pablo Neruda y Matilde Urrutia fueron trasladados a Isla Negra, con todos los honores que se les debían tanto al gran poeta como a su valiente mujer.